Me llamo Valeria Montes y durante años pensé que el problema era yo. No porque mis padres me lo dijeran directamente, sino porque cada día encontraba una nueva forma de entender que, dentro de mi propia familia, yo ocupaba el segundo lugar. Mi hermana menor, Camila, siempre había sido diferente a mis ojos. Ella podía entrar a una habitación y conseguir toda la atención sin pedirla. Mis padres celebraban sus pequeños logros, escuchaban sus historias y estaban dispuestos a gastar dinero en cualquier actividad que quisiera probar. Conmigo era distinto. Cuando obtenía buenas calificaciones, mi madre decía que estudiar era mi responsabilidad. Cuando ganaba algún reconocimiento, mi padre apenas levantaba la mirada. Pero si Camila aprendía una nueva canción de baile o llevaba un dibujo a casa, ambos dejaban lo que estaban haciendo para escucharla. Yo tenía 16 años cuando finalmente entendí que aquello no era una etapa. Era una elección. Una tarde regresé de la escuela con un certificado por haber ganado una competencia regional de ciencias. Lo llevaba apretado contra mi pecho mientras caminaba hacia la cocina. Mamá, papá, tengo algo que enseñarles. Mi padre estaba sentado junto a Camila, ayudándola con una presentación para su clase de arte. Mi madre miró el certificado. ¡Qué bien, Valeria! Eso fue todo. Ni siquiera preguntaron en qué consistía la competencia. Segundos después, mi madre se volvió hacia Camila. «Y tú enséñame ese vestido que elegiste para tu presentación». Camila sonrió. Yo bajé lentamente el certificado. Esa noche lo guardé en una caja debajo de mi cama. La única persona que parecía verme realmente era mi abuela Teresa. Ella vivía en una casa pequeña a las afueras de la ciudad y siempre tenía una manera de hacerme sentir que mi presencia importaba. Cuando estaba con ella podía hablar durante horas sin que nadie me interrumpiera. Una tarde, mientras preparábamos la comida, finalmente le pregunté algo que llevaba años guardando. «Abuela, ¿por qué ellos la quieren más a ella?» Teresa dejó el cuchillo sobre la mesa. Porque algunos padres confunden proteger a un hijo con permitirle hacer cualquier cosa. No entendí completamente sus palabras hasta que Camila comenzó a usar su alergia como una herramienta para controlar la casa. Tenía una alergia grave a los cacahuates. Mis padres se tomaban aquello muy en serio y yo nunca cuestioné las precauciones necesarias. Dejé de llevar mis alimentos favoritos a casa y aprendí a revisar cada ingrediente antes de comer. Pero poco a poco Camila empezó a convertir aquella situación en algo más. Si encontraba algún producto que no le gustaba, decía que podía ser peligroso. Mis padres siempre le creían. Yo nunca protestaba porque sabía que su alergia era real. Lo que no sabía era que algún día alguien utilizaría esa misma alergia para destruir mi vida. Mientras Camila recibía clases de baile y pintura, mi abuela me ayudó a entrar en un programa académico de ciencias. Allí conocí al profesor Julián Herrera. Él fue la primera persona fuera de mi familia que descubrió algo en mí que mis padres jamás habían querido reconocer. Talento. Me quedaba después de las clases para resolver ejercicios. Participaba en concursos y aprendí a defender mis ideas frente a otros estudiantes. Por primera vez no me sentía invisible. Y eso comenzó a molestar a Camila. Al principio fueron comentarios pequeños. «Mamá, Valeria está cambiando». Después llegaron las insinuaciones. «Creo que algunos compañeros la están distrayendo». Mis padres comenzaron a revisar mis horarios. Me preguntaban dónde había estado, con quién hablaba y por qué necesitaba quedarme después de clases. Una noche escuché a Camila hablando con mi madre desde el pasillo. «No quiero que se meta en problemas. Solo estoy tratando de protegerla». Me quedé quieta. Yo sabía que era mentira. Pero también sabía que mis padres ya habían decidido creerle. Con el tiempo, sus acusaciones se volvieron más serias. Una mañana encontré uno de mis proyectos científicos arruinado por agua. Cuando pregunté qué había ocurrido, Camila simplemente se encogió de hombros. «Tal vez lo dejaste cerca de una ventana». No tenía pruebas para acusarla. Ella lo sabía. Entonces llegó su cumpleaños número 16. Mis padres prepararon una celebración familiar enorme.
Había invitados, música, comida y un pastel especial de chocolate preparado para la ocasión. Yo intenté mantenerme lejos de la cocina y ayudar únicamente con los preparativos. Mi bolso quedó durante varias horas junto a la entrada de la casa. Nunca imaginé que alguien aprovecharía ese momento. Cuando comenzó la celebración, todos estaban felices. Camila recibió regalos, abrazos y fotografías. Yo permanecí a un lado observando. Entonces ocurrió algo inesperado. Camila tomó un bocado del pastel y segundos después cambió completamente de expresión. Se llevó las manos al cuello. Mi madre gritó su nombre. Mi padre corrió hacia ella. La celebración terminó en cuestión de segundos. Mientras todos entraban en pánico, Camila respiró con dificultad y miró directamente hacia mí. Entonces dijo que me había visto cerca de la cocina. Mi corazón se detuvo. Mi padre corrió hacia mi bolso. Lo abrió. Metió la mano. Y sacó un pequeño frasco que podía convertir aquella noche en la peor noche de mi vida. Yo nunca había visto ese frasco. Pero nadie quiso escucharme. La acusación cayó sobre mí antes de que pudiera siquiera comprender lo que estaba sucediendo. Mi padre sostenía el pequeño frasco entre los dedos mientras todos los invitados permanecían en silencio. Mi madre estaba junto a Camila, intentando mantenerla tranquila, y yo sentía que las piernas me temblaban. Ese frasco no es mío. Mi padre me miró con una expresión que nunca había visto antes. Entonces explícame cómo terminó dentro de tu bolso. No podía. Porque no sabía cómo había llegado allí. Camila respiraba con dificultad mientras mi madre revisaba una vez más que tuviera todo lo necesario para atender su reacción. Alguien llamó a los servicios de emergencia y varios familiares comenzaron a murmurar. Yo intentaba acercarme a mi padre. Papá, alguien puso eso en mi bolso. Él negó con la cabeza. Tu hermana acaba de tener una reacción. ¿Y esperas que creamos que esto es una coincidencia? No quería llorar delante de todos. Pero las lágrimas comenzaron a caer. Camila me miraba desde el sofá. Por un instante nuestras miradas se encontraron. Y vi algo que nadie más pudo notar. Una pequeña sonrisa. Fue apenas un movimiento en la esquina de sus labios, pero fue suficiente para hacerme comprender que aquello no era un accidente. Cuando los paramédicos llegaron, revisaron a Camila y recomendaron llevarla al hospital para mantenerla bajo observación. Antes de salir, mi madre volvió a mirarme. ¡Qué decepción, Valeria! Esas palabras me dolieron más que cualquier grito. Mi abuela Teresa se acercó inmediatamente. Nadie puede acusarla sin pruebas. Mi padre respondió con frialdad. Tenemos el frasco dentro de su bolso. Eso no demuestra que ella lo haya puesto allí. Pero nadie quiso escucharla. Después de que se llevaron a Camila, la reunión terminó. Los invitados se marcharon en silencio. Algunos evitaban mirarme. Otros me observaban como si fuera una desconocida peligrosa. Yo permanecí en el comedor, completamente paralizada. Horas después, mis padres me llamaron a la sala. Mi madre estaba sentada junto a mi padre. Camila todavía estaba en el hospital. Tu hermana pudo haber muerto, dijo mi padre. Yo no hice nada. Mi madre comenzó a llorar. No sabemos qué pensar de ti. Abuela Teresa apareció detrás de mí. Yo sí sé qué pensar. Mi nieta está diciendo que alguien puso ese frasco en su bolso. Mi padre se levantó. Mamá, esto no te corresponde. Me corresponde porque soy su abuela y porque la conozco. Hubo un silencio incómodo. Finalmente mi padre dijo que debía quedarme en mi habitación mientras decidían qué hacer conmigo. Pasé esa noche sentada en el suelo junto a mi cama. No podía dormir. Pensaba en el frasco. Pensaba en la mirada de Camila. Y sobre todo pensaba en una pregunta. ¿Por qué alguien se arriesgaría a hacer algo tan cruel? Al día siguiente, la situación empeoró. En la escuela ya había rumores. Una compañera me miró desde el otro extremo del pasillo y se apartó cuando intenté acercarme.
Otra estudiante me preguntó si era cierto que había intentado envenenar a mi hermana. Sentí que el mundo se me cerraba. No sabía quién había contado la historia, pero todos parecían conocerla. Mi mejor amiga, Daniela, fue la única que decidió preguntarme directamente. Yo sé que tú no harías eso. Esas palabras fueron lo único que me sostuvo aquel día. Pero Camila tenía otra jugada preparada. Esa tarde, cuando regresé a casa, encontré a mis padres revisando mi habitación. ¿Qué están haciendo? Buscando algo que pueda explicar por qué hiciste esto. No encontraron nada. Mi madre abrió cajones, revisó mochilas y miró debajo de mi cama. Entonces encontró la caja donde guardaba mis certificados y reconocimientos. La abrió. Aquí hay muchas cosas sobre ciencias. No entendía qué relación tenía aquello con el frasco. Mi padre respondió que estaba tratando de entender por qué me había vuelto tan competitiva. Competitiva. Esa palabra me golpeó. De repente, todo lo bueno que había conseguido podía convertirse en una supuesta prueba de resentimiento contra mi hermana. Esa noche recibí un mensaje de Camila desde el hospital. No había texto. Solo una fotografía. Era una imagen de ella acostada en una cama, con el rostro cansado. Debajo había escrito una frase. Espero que esté feliz ahora. Me quedé mirando la pantalla. No respondí. Al día siguiente, Camila regresó a casa. Mis padres la recibieron como si hubiera sobrevivido a una tragedia. Yo permanecí en mi habitación. Horas después escuché una discusión en el pasillo. Mi abuela había regresado. Exigía que mis padres investigaran lo ocurrido antes de castigarme. Mi padre dijo que ya había tomado una decisión. Entonces escuché algo que jamás olvidaré. No podemos seguir teniendo a Valeria aquí. Me levanté de la cama. Abrí la puerta. Mi madre me miró. Tu abuela puede llevarte por un tiempo. Sentí que el aire desaparecía. Por un tiempo. Aquellas palabras escondían una verdad mucho peor. Me estaban echando. A mí. La hija que nunca había dado problemas. La hija que había estudiado, obedecido y soportado años de comparaciones. Miré hacia el pasillo. Camila estaba detrás de mis padres. Tenía los brazos cruzados. Y aquella pequeña sonrisa volvió a aparecer. Mi abuela dio un paso hacia mí. No vas a quedarte aquí. Mi padre levantó la voz. Mamá, no te metas. Ella respondió sin apartar los ojos de él. Si ustedes ya decidieron creer una mentira, yo decidiré proteger a mi nieta. Esa noche hice una maleta. Mientras doblaba mi ropa, encontré debajo de la cama el certificado de aquella primera competencia científica. Lo sostuve entre las manos y lloré. No sabía que estaba cerrando la puerta de una vida entera. Pero tampoco sabía que, lejos de aquella casa, comenzaría a construir una vida que algún día haría que todos lamentaran haberme convertido en la culpable. Y lo que todavía no sabía era que Camila había cometido un error. Había dejado una pista. Una pista que años después demostraría quién había colocado realmente aquel frasco en mi bolso. Irme de aquella casa no significó que el dolor desapareciera. Durante las primeras semanas sentía que había perdido todo lo que conocía. Pero mi abuela Teresa no permitió que me quedara atrapada en aquella tristeza. La primera noche en su casa preparó mi habitación con una cama sencilla, una lámpara y un pequeño escritorio. No es mucho, me dijo. Es más de lo que necesito, respondí. Ella me abrazó sin hacer preguntas. Al día siguiente comenzó una nueva etapa. Mi abuela se encargó de hablar con la escuela y explicar la situación. También buscó asesoría para que pudiera continuar mis estudios sin que mis padres interfirieran. Yo solo quería una cosa. Demostrarme a mí misma que no era la persona que ellos habían decidido pintar. Volví a estudiar con más fuerza que antes. Me concentré en biología, química y matemáticas. Participé nuevamente en concursos y empecé a ganar reconocimiento fuera de la ciudad. Pero había algo que no podía sacar de mi cabeza.
La pista que mi abuela había mencionado. El frasco. ¿Por qué estaba dentro de mi bolso? Un día revisé mentalmente todo lo ocurrido durante la fiesta. Recordé que había dejado mi bolso cerca de la entrada durante varias horas. Mucha gente había pasado por aquella zona. Entonces recordé algo más. Antes de que comenzara la celebración, Camila había entrado sola al pasillo donde estaba mi bolso. En aquel momento no pensé nada. Ahora parecía importante. Le conté a mi abuela. Ella escuchó en silencio. No quiero que busques venganza, Valeria. No estoy buscando venganza. Entonces, ¿qué estás buscando? La verdad. Mi abuela asintió. Y la verdad debe buscarse con paciencia. Pasaron los meses. Mi relación con mis padres prácticamente desapareció. Algunas veces mi madre enviaba mensajes breves, pero ninguno preguntaba realmente cómo estaba. Solo decían que necesitaban tiempo. Yo aprendí a vivir sin esperar una llamada. En la nueva escuela encontré personas que no conocían mi pasado. Allí pude comenzar desde cero. Daniela siguió siendo mi amiga. También conocí a otros estudiantes que compartían mi interés por las ciencias. Mi profesor Julián me animó a participar en una competencia nacional. Ganamos el segundo lugar. Aquella noche mi abuela lloró de orgullo. Tus padres deberían estar aquí. Yo sonreí. Ya no necesito que estén. Pero una parte de mí todavía quería que algún día reconocieran la verdad. A los 18 años terminé la preparatoria con excelentes calificaciones. Recibí una beca parcial para estudiar odontología. Mi abuela había ahorrado durante años para ayudarme con los gastos. No quería que abandonaras tus sueños por culpa de una mentira, me dijo. Durante la universidad trabajé por las tardes en una cafetería y algunas noches estudiaba hasta el amanecer. Fue difícil. Hubo días en los que pensé en abandonar. Pero cada vez que sentía que no podía más, recordaba aquella noche en que me habían obligado a salir de mi casa. No quería regresar a ser aquella niña que suplicaba que alguien le creyera. Quería construir una vida donde nadie pudiera decidir cuánto valía. Los años pasaron. Me gradué y conseguí mi primer empleo en una clínica privada. Después de mucho esfuerzo pude independizarme completamente. Compré un automóvil usado y alquilé un departamento pequeño. Por primera vez tenía una llave que nadie podía quitarme. Durante todo ese tiempo no volví a ver a Camila. Hasta una tarde. Estaba saliendo de la clínica cuando vi una llamada perdida de mi madre. Me quedé mirando el teléfono. Habían pasado casi 7 años. Finalmente devolví la llamada. Hija, dijo ella. Su voz sonaba diferente. Más cansada. Quiero verte. ¿Por qué? Hubo silencio. Tu padre y yo necesitamos hablar contigo. Acepté reunirme con ellos. No sabía si estaba preparada, pero una parte de mí quería escuchar qué tenían que decir. La cena fue incómoda. La casa donde había crecido parecía mucho más pequeña. Mi padre tenía el cabello gris y mi madre caminaba lentamente. Me senté frente a ellos. Ninguno mencionó el pasado al principio. Preguntaron por mi trabajo. Por mi departamento. Por mi situación económica. Entonces comprendí que aquella cena no era sobre mí. Mi padre dejó los cubiertos sobre la mesa. Tenemos algunos problemas financieros. Mi madre bajó la mirada. La casa tiene pagos atrasados. No dije nada. Necesitamos ayuda, Valeria. ¿Cuánto? Mi padre respiró profundamente. Una cantidad importante. Sentí una extraña calma. Durante años habían tratado mi existencia como una carga. Ahora necesitaban algo de mí. Antes de hablar de dinero, dije, quiero que me digan la verdad sobre aquella noche. Mi madre se quedó inmóvil. No sé de qué hablas. El cumpleaños de Camila. Mi padre evitó mis ojos. Eso quedó atrás. Para ustedes quizá. Para mí no.
Entonces mi madre dijo algo que cambió completamente la conversación. Camila también cometió errores. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué quieres decir? Mi madre se levantó de la mesa. No podemos hablar de esto ahora. Pero yo ya sabía que algo había cambiado. Por primera vez en años, mi madre había admitido que existía otra versión de aquella historia. Cuando salí de la casa, no tenía respuestas. Pero sí tenía una certeza. Mis padres estaban ocultando algo. Y si estaban dispuestos a buscarme después de tantos años, no era solamente porque necesitaban dinero. Había otra razón. Al día siguiente recibí un mensaje de un número desconocido. Decía que necesitaba hablar conmigo sobre la fiesta de Camila. Debajo aparecía una fotografía antigua. Era una imagen tomada durante aquella celebración. Y al fondo, detrás de varias personas, podía verse mi bolso azul. Junto a él estaba Camila. Pero lo más importante era lo que sostenía en la mano. La fotografía me dejó inmóvil durante varios minutos. Amplié la imagen hasta que la pantalla del teléfono se volvió borrosa. Allí estaba mi bolso azul, exactamente como lo recordaba. Estaba apoyado junto a una mesa cercana a la entrada. Y detrás de él aparecía Camila. Tenía 16 años y llevaba el mismo vestido que había usado aquella noche. Pero había algo más. En su mano sostenía un pequeño frasco. El mismo tipo de frasco que mi padre había sacado de mi bolso aquella noche. Sentí que me faltaba el aire. Le respondí al número desconocido preguntando quién era. La respuesta llegó unos minutos después. Me llamo Andrés. Era amigo de tu primo y tomé varias fotografías durante la celebración. Nunca imaginé que esa imagen sería importante. Le pregunté por qué había esperado tantos años. Porque nadie me preguntó. Y porque después de lo que pasó, tu familia dejó claro que no quería hablar del asunto. Le pedí que me enviara todas las fotografías que tuviera. Minutos después comenzaron a llegar una tras otra. En una aparecía Camila entrando al pasillo. En otra estaba junto a mi bolso. En una tercera aparecía regresando hacia la sala. Y en la última fotografía se veía claramente que ya no llevaba el frasco en la mano. Me quedé mirando las imágenes. No demostraban por sí solas qué había ocurrido, pero mostraban algo que mis padres nunca habían querido investigar. Camila había estado junto a mi bolso. Y yo no. Llamé inmediatamente a mi abogada, Sofía Navarro. Le expliqué todo y le envié las fotografías. Sofía me pidió que no publicara nada todavía. Guarda todo. No confrontes a nadie. Primero necesitamos saber si existe alguna otra evidencia. Entonces recordé el mensaje de mi madre. Ella había dicho que Camila también había cometido errores. Tal vez sabía algo. Esa misma noche recibí una llamada de mi hermana. No esperaba escuchar su voz después de tantos años. Valeria. ¿Qué quieres? Necesitamos hablar. No tengo nada que hablar contigo. Camila respiró profundamente. Mamá y papá están desesperados. Eso no es mi problema. Necesitan que los ayudes. Me reí sin humor. Hace 7 años no necesitaban mi ayuda cuando me echaron de casa. Hubo silencio. Después Camila habló más bajo. No fue exactamente como ellos creen. Sentí que todo mi cuerpo se tensaba. Entonces dime cómo fue. No puedo. Sí puedes. No respondió. Camila, yo cargué durante años con que todos pensaran que intenté matarte. No quería matarme. La frase salió de su boca casi como un susurro. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. Entonces fuiste tú. No respondió inmediatamente. Yo esperé. Finalmente dijo que había sido una broma que se salió de control. Una broma. Sí. Pusiste un producto peligroso cerca de mí. No pensé que tendría una reacción tan fuerte. Y pusiste el frasco en mi bolso. Camila comenzó a llorar. Sí. Cerré los ojos.
Durante años había imaginado escuchar esa confesión. Pero ahora que finalmente llegaba, no sentía satisfacción. Solo tristeza. ¿Por qué? Porque todos te admiraban. No entendí. Mis padres hablaban de tus concursos. Los profesores preguntaban por ti. La abuela siempre estaba orgullosa de ti. Sentía que estabas ocupando el lugar que era mío. Nunca quise tu lugar. Pero Camila continuó. Yo sí quería quitarte el tuyo. La llamada permaneció en silencio durante varios segundos. Entonces pregunté lo que más me dolía. Nuestros padres sabían. Camila tardó en responder. Se los conté meses después de que te fuiste. Mi mano comenzó a temblar. ¿Y qué hicieron? Nada. ¿Por qué? Porque mamá dijo que ya habían tomado una decisión. Papá dijo que era mejor dejar las cosas como estaban. Sentí que todos los años de dolor finalmente tenían una explicación. No habían sido engañados durante 7 años. Habían elegido la mentira. Camila comenzó a disculparse, pero la detuve. No necesito una disculpa ahora. La llamada terminó. Me quedé sentada en silencio. Había grabado toda la conversación. No lo había planeado. Cuando contesté, activé la grabación porque sabía que no podía confiar nuevamente en mi familia. Envié el archivo a Sofía. Ella respondió poco después. Esto cambia todo. Al día siguiente recibí otro mensaje de mi madre. Nos estamos quedando sin opciones. Tu padre perdió su empleo y tenemos varios pagos atrasados. Necesitamos una cantidad importante para conservar la casa. Miré el mensaje durante un largo rato. Entonces entendí el verdadero motivo de su regreso. No habían vuelto porque me extrañaban. Habían vuelto porque necesitaban dinero. Mi madre volvió a escribir. Como hija, esperamos que nos ayudes. Esta vez no sentí culpa. Respondí que consideraría cualquier ayuda después de que reconocieran públicamente que me habían acusado injustamente. No obtuve respuesta durante horas. Después llegó un mensaje de mi padre. No puedes destruir a tu hermana solo porque sigues resentida. Sonreí tristemente. No quería destruir a nadie. Solo quería que dejaran de destruirme a mí. Esa noche Sofía me llamó. Tenemos las fotografías y la grabación. Si decides contar tu historia, hazlo de manera responsable y guarda todos los originales. Miré las imágenes una vez más. Durante años había pensado que mi venganza sería verlos sufrir. Ahora comprendía algo diferente. La verdadera venganza no era hacerles daño. Era quitarle a la mentira el poder que había tenido sobre mi vida. Y al día siguiente decidí contar toda la verdad. Durante 7 años había imaginado cómo sería el día en que finalmente pudiera demostrar que era inocente. Pensé que sentiría alegría. Pensé que querría ver a mis padres avergonzados. Pensé que querría que Camila recibiera el mismo dolor que ella había provocado. Pero cuando llegó ese momento, descubrí que la verdad no necesitaba gritos. Solo necesitaba ser escuchada. Con la ayuda de mi abogada Sofía, organicé todas las pruebas. Guardamos las fotografías originales, la grabación de la llamada con Camila y los mensajes que mis padres me habían enviado para pedirme dinero. No quería inventar nada ni exagerar. Solo quería contar exactamente lo que había ocurrido. Esa misma semana publiqué mi historia en el grupo familiar y en mis redes personales. Expliqué cómo había vivido desde niña sintiendo que siempre estaba detrás de mi hermana. Conté que nunca cuestioné las precauciones relacionadas con la alergia de Camila y que jamás había querido hacerle daño. Después expliqué lo ocurrido aquella noche. Finalmente publiqué las fotografías. La imagen de Camila junto a mi bolso hizo que todo cambiara. Después publiqué la grabación. No tuve que explicar demasiado. La voz de Camila lo decía todo. Reconocía que había colocado el frasco. Reconocía que lo había hecho por celos. Y reconocía algo todavía más doloroso. Mis padres habían descubierto la verdad meses después de mi expulsión y habían decidido guardar silencio.
Durante los primeros minutos nadie reaccionó. Luego comenzaron a llegar mensajes. Una tía que había estado presente aquella noche escribió que nunca había imaginado que mis padres supieran la verdad. Otro familiar pidió disculpas por haberme juzgado. Después apareció un mensaje que nunca pensé que recibiría. Era de Daniela. Perdóname por haber dudado de ti durante aquella época. Ahora entiendo todo. Leí el mensaje varias veces. No porque necesitara que ella se disculpara, sino porque comprendí cuánto había cambiado mi vida por una mentira. Poco después mi madre me llamó. No contesté. Dejó un mensaje. Valeria, por favor, elimina todo esto. Estás haciendo mucho daño. Mi padre también llamó. No puedes exponer a la familia de esta manera. Camila comenzó a enviarme mensajes. No sabes lo que estás haciendo. Me vas a destruir. Yo permanecí en silencio. Sofía me había recomendado no responder mientras estuviera alterada. Al día siguiente llegó una carta de un abogado que representaba a mis padres. Querían advertirme sobre posibles consecuencias legales y continuaba publicando información sobre ellos. Se la envié a Sofía. Ella la revisó y me dijo que mantuviera toda la documentación original. No respondas impulsivamente. Si ellos deciden actuar, nosotros responderemos con pruebas. Por primera vez no tenía miedo. No porque quisiera enfrentarme a ellos, sino porque ya no estaba sola. Días después, mi madre volvió a contactarme. Esta vez no habló de dinero. Dijo que quería verme. Acepté. Nos encontramos en una cafetería tranquila. Mi madre llegó sola. Parecía mucho mayor que la última vez que la había visto. Se sentó frente a mí y permaneció varios segundos sin hablar. Lo siento. Esperé. Sé que no es suficiente. No lo es. Ella bajó la mirada. Cuando Camila nos confesó lo que había hecho, tu padre y yo pensamos que ya era demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? Para buscarte. La miré fijamente. No fue demasiado tarde. Ustedes eligieron no hacerlo. Mi madre comenzó a llorar. Tenías razón. Yo no respondí. Durante años había esperado escuchar esas palabras. Y cuando finalmente llegaron, no sentí la felicidad que imaginaba. Solo cansancio. Mi madre me preguntó si podía perdonarla. No puedo olvidar lo que hicieron. Lo entiendo. Tal vez algún día pueda perdonar, dije. Pero perdonar no significa regresar a la misma relación. Ella asintió lentamente. Antes de irme, pregunté algo. ¿Por qué siempre Camila? Mi madre tardó en responder. Porque nos convencimos de que necesitaba más protección que tú. Y cuando comenzó a mentir, preferimos proteger nuestra idea de ella antes que aceptar que estábamos equivocados. Esa respuesta me dolió. Pero también me liberó. No había sido porque yo fuera menos inteligente. No había sido porque hubiera hecho algo malo. Ellos simplemente habían elegido mal. Semanas después, Camila también me escribió. No quería una conversación larga. Solo quería decirte que estoy arrepentida. Le respondí una sola vez. Espero que algún día entiendas que una mentira puede cambiar una vida entera. Después bloqueé su número. No lo hice por odio. Lo hice porque necesitaba cerrar esa puerta. Con el tiempo, mi historia dejó de ser un secreto familiar. Yo seguí trabajando, estudiando y construyendo mi vida. Mi abuela Teresa continuó siendo mi mayor apoyo. Una tarde me visitó en la clínica y observó las fotografías que tenía sobre mi escritorio. Mira hasta dónde llegaste. Sonreí. Llegamos. Ella negó con la cabeza. No. Tú llegaste. Yo solo te recordé que podías hacerlo. La abracé. Años atrás había salido de aquella casa con 2 maletas y un certificado escondido entre mis cosas. Ahora tenía una profesión, un hogar, amigos y una vida que nadie podía quitarme. La venganza que había imaginado cuando era adolescente nunca ocurrió.
No destruí a mi familia. No necesité hacerlo. La verdad hizo el trabajo por mí. Mis padres tuvieron que enfrentar las consecuencias de haber protegido una mentira durante años. Camila tuvo que vivir sabiendo que su propia confesión había revelado lo que todos habían querido ocultar. Y yo finalmente entendí algo. La verdadera victoria no fue verlos arrepentidos. Fue dejar de necesitar que se arrepintieran para saber cuánto valía. A veces la familia puede ser la primera en romperte. Pero eso no significa que tenga el poder de decidir quién serás. Yo fui la niña que todos señalaron. Fui la hija que dejaron atrás. Fui la hermana a la que nadie quiso escuchar. Pero también fui la mujer que decidió levantarse. Y cuando la verdad finalmente salió a la luz, no tuve que destruir a nadie. Solo tuve que dejar de esconder mi propia verdad. Gracias por acompañarme en esta historia de traición y venganza. Si alguna vez alguien intentó convencerte de que eras menos de lo que realmente eres, recuerda que tu pasado no tiene derecho a escribir el final de tu historia.